Disculpa, Sil, buenas tardes a todos. No se te escucha, Sil, está sin audio. A ver si podemos solucionar el tema del audio. No, no se escucha, ¿eh? Bueno, continúo yo. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Estamos en una edición más de Su Voz Sos Vos, hoy con un invitado especial. Tenemos como invitado al doctor Elías Badalasi. Él es abogado pro vida, escritor, y bueno, estamos realmente honrados que él haya aceptado la invitación de poder participar. Es autor de libros muy buenos, excelentes. Uno de ellos es El Nuevo Genocidio, otro es Poder de lo Alto, de los cuales vamos a estar hablando un poquito hoy. Le vamos a pedir que nos cuente. Yo los he leído y realmente son excelentes. Elías, ¿cómo estás? Bien, bien, hola Paula, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos los que están mirando? Y bueno, muchas gracias desde ya por la invitación. No, es un gusto para nosotros poder tenerte. Bueno, junto en esta charla también está Sergio Rosales acompañándonos y Nancy en la interpretación de LSA. Así que bueno, sin más, comenzamos. Bueno, y queríamos primero agradecerte nuevamente por estar con nosotros y queríamos comentarles a los que nos están mirando que, bueno, Elías estuvo exponiendo en el Senado en el marco del debate por la legalización del aborto en Argentina. Entonces, a partir de esto quería preguntarle a Elías, y sabemos que lo has escrito muy bien en tu libro El Nuevo Genocidio. ¿Vos considerás que el aborto es constitucional o no? Y bueno, en base a tu respuesta, ¿por qué? Bien, bien, bueno, muchas gracias por la pregunta. Realmente es una pregunta muy interesante, muy intrigante, sobre todo en una época en la cual estamos con una ley vigente. En donde ya no pudiéramos hacernos la pregunta quizás si es ilegal o no, porque sabemos que es legal, pero sí tenemos que seguir con el análisis de si está en conflicto o no con nuestra Constitución Nacional y con los tratados internacionales que ella menciona. Y en ese sentido, la respuesta es clara, la respuesta es sí. Sí, indudablemente es inconstitucional, sigue estando en conflicto, la ley no logra alterar a la Constitución, de hecho la Constitución no fue reformada por medio de esta sanción de la ley, sigue siendo la misma que existía en la última reforma, que fue la de 1994, la cual incorpora, entre otras cosas, tratados internacionales como la Declaración de los Derechos del Niño, con jerarquía constitucional, porque quiero aclararlo, algún constitucionalista me va a escuchar y va a decir, no, la Declaración de los Derechos Niños está desde 1990, sí, pero adquirió jerarquía constitucional en 1994 con la última reforma constitucional. Entonces, para que lo podamos pasar en limpio, para que lo podamos entender, existió entre 1989 y 1990 una declaración en cierta forma universal de defensa y protección de los niños desde la concepción hasta los 18 años, que luego en 1994 nuestra Constitución Nacional y los constituyentes de esa época decidieron incorporarla con la misma jerarquía que tenga la Constitución. Si hacemos un análisis dentro de lo que se estudia, todos los estudiantes de Derecho van a entender lo que quiero decir, se le llama pirámide de Kelsen, cuando se hace una comparación de toda la normativa que existe en nuestro país y tratamos de tomar la decisión de cuál es la que nos va a regir. Bueno, esta pirámide nos da a entender de que arriba de todo en la cúpula está la Constitución Nacional. Y desde la reforma de 1994, en esa misma jerarquía, en esa misma altura, están los tratados internacionales
que la propia Constitución reconoce con ese tipo de jerarquía y supremacía que están mencionados en el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución. Dentro de ellos está la Convención de los Derechos del Niño. ¿Y por qué hago tanta mención sobre eso? Porque la Convención de los Derechos del Niño, cuando fue incorporada en Argentina en 1990, fue incorporada con dos reservas y declaraciones expresas que hizo la República Argentina. Y una de esas declaraciones expresas es que para la República Argentina se entiende que niño, porque ese era el debate, si incorporamos una declaración de los derechos del niño, bueno, ¿qué entendemos por niño? Entonces la Argentina, cuando recepta esta declaración en su normativa interna, dice, para la República Argentina se entiende que por niño, como desde la concepción y hasta los 18 años de edad. Eso nunca fue modificado, ni siquiera por la última ley de legalización del aborto. Y es una ley que, repito, es una ley que ha incorporado en 1990 para la República Argentina la Convención de los Derechos del Niño, y esa misma ley, esa misma convención, en las condiciones de su vigencia, como dice el artículo 75, inciso 22, que son incorporados, adquiere jerarquía constitucional en 1994. Por lo tanto, nuestra propia Constitución dice, porque lo dice la Convención, que niños es desde la concepción. Entonces, en ese sentido, toda ley que trate de atentar contra una persona por nacer está violando directamente la Constitución, está violando los tratados internacionales y está directamente generando un conflicto internacional, que yo ya lo he planteado algunas veces. Lamentablemente tenemos malos jueces a nivel internacional, pero tranquilamente se pudiera acusar al Estado nacional, al Estado argentino, como aquel que está incumpliendo con los pactos internacionales. Se pudiera denunciar, si tuviéramos jueces en el ámbito internacional de que hagan bien las cosas, se pudiera denunciar al Estado argentino por estar incumpliendo con los tratados internacionales que ellos mismos se comprometieron a cumplir. Entonces, ese es el nivel. Hay una inconstitucionalidad y hay también una inconvencionalidad. No se están cumpliendo con las convenciones internacionales. Así que en ese sentido, desde ya de por sí, hagan la ley que quieran hacer, mientras no modifiquen la Constitución, va a seguir siendo inconstitucional. Va a seguir siendo algo que está atentando directamente contra la normativa más suprema que tenemos en nuestro país. Ahora, siempre va a depender de quién es el órgano revisor de esta normativa. Esto lo estoy diciendo yo, pero soy un simple abogado. Lo mismo deberían decir los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo mismo deberían decir los camaristas de los tribunales superiores. Lo mismo deberían decir todos los jueces de los tribunales inferiores. Sin embargo, pudiéramos llegar a mencionar uno o dos que lo han hecho expresamente este análisis. Uno de ellos es el juez López, que hace poco dictó una medida cautelar para suspender la ley. En esos mismos términos, o sea, la Argentina está comprometida a respetar los tratados internacionales, puede llegar a ser denunciada internacionalmente por incumplimiento de los mismos, y nos estamos enfrentando con una cuestión que, repito, si se hicieran las cosas bien, estaríamos muy, pero muy complicados a nivel internacional. Así que bueno, esa sería más o menos la respuesta. Hay mucho más, pero bueno, hay que ver qué tanto tiempo tenemos como para profundizar en la cuestión. Y sabemos que hay muchas más pruebas, pero ante tantas pruebas, aún así, sabiendo que no está dentro del marco de la Constitución, ¿por qué se aprobó? ¿Por qué ahora es ley? ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? Sabemos que en la Argentina todo es posible, ¿no? Bueno, sí. Sí. ¿Por qué se aprobó? Básicamente se aprobó porque hubo un lobby internacional que fue muy fuerte y hubo un lobby interno que fue trabajando año tras año en el Congreso de la Nación y que lo único que necesitaba en cierta forma era de que un gobierno inescrupuloso tomara la punta, digamos, de lanza y haga lo que tenga que hacer en ese sentido. Lo intentaron con el gobierno de Mauricio Macri, pero era un gobierno
muy endeble en formación y demás, realmente necesitaban de que un gobierno en cierta forma peronista, pero vuelvo a decir, porque hay que definirlo en estos sentidos, fue inescrupuloso, tome la decisión de hacerlo. En ese sentido, lo que hemos notado es que la justicia se ha vuelto temerosa a la política de turno y ha decidido permitir muchas cosas que no debió haber permitido. No es la misma justicia que se desarrolló hace muchos años imponiendo diferentes ordenanzas, imponiendo diferentes disposiciones a realizar, como pudo haber sido, por ejemplo, el fallo FAL, que está tan cuestionado y que a mi criterio me parece una aberración, pero que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó la posta y dijo, todas las provincias tienen que hacer esto. ¿Qué era esto? Todas las provincias tienen que dictar protocolos, el aborto se tiene que producir igual y demás. Todas esas cosas que dijo, lo dijo con una fuerza que hoy en día la Corte no la tiene. De una manera mucho más relajada, mucho más tranquila, está trabajando y está negociando constantemente con la política. En ese sentido, para bien o para mal, lo que ocurre es que los lobbies se aprovechan. ¿Quiénes serían los lobbies en este sentido? Bueno, la IPPF desde ya, de por sí, para aquel que no la conoce, es la International Planned Parenthood Federation, es aquella cadena de clínicas abortistas privada, pero que negocia constantemente con los estados y que hace muchos años viene incidiendo de una forma u otra en entrenamiento y preparación legislativa para los políticos de Argentina. Y poca gente lo sabe, ese tema. Yo siempre trato de mencionarlo, si ustedes buscan en internet marco de referencia de la IPPF sobre educación integral en sexualidad, que uno lo escribe así, lo busca, lo va a encontrar, van a ver, búsquenlo en Google, van a ver que esto es, lo que estoy mencionando, un modelo ejemplificatorio para los estados que ofrece la IPPF sobre cómo enseñar educación sexual. Este modelo ejemplificatorio, este marco de referencia, así lo buscan y así lo encuentran, fue creado en el año 2005. Dentro del análisis legislativo, la ley de ESI en Argentina, la ley de educación sexual integral, la 26150, fue sancionada en el año 2006. O sea, que les llevó un año leer ese marco, tratar de ponerlo en práctica, preparar a los diputados y senadores de esa época y que lo voten y que lo sancionen. Pero incluso en un tema de educación sexual, que es un tema muy amplio y debatible, algunos padres están a favor, otros están en contra, incluso en ese tema se metió la IPPF a querer enseñar. ¿Quién es la IPPF? Lo vuelvo a decir, la cadena de las más grandes clínicas de abortos del mundo. ¿Qué le interesaría? ¿Por qué querría una cadena de clínicas de aborto en todo el mundo enseñar educación sexual? ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere lograr a través de eso? Entonces, nos vamos dando cuenta cada vez que nos metemos más en un estudio profundo sobre la cuestión que hace muchos años diferentes lobbies internacionales vienen enseñándole a los políticos de turno sobre cómo hacer estas cosas, cómo impartir estas ideologías, estas políticas, sobre cuáles son las leyes que necesitan imponer y poco a poco las van haciendo, poco a poco las van concretando. Repito, hay algunos gobiernos que no tienen la fuerza para imponerlo, hay algunos gobiernos que se meten el tema, pero después dicen que cada uno decida, y hay otros gobiernos que presionan muchísimo más para que esto se concrete. Lamentablemente, en el 2019 ocurrió esto. Sí, perdón. No, que hicieron campaña en base a esto, en base a la aprobación del aborto y la ideología de género. O sea, no era nada escondido, sino que el logo de la campaña era la aprobación de la ley. Y esto no es algo que surgió en el 2018. Muchos se enteraron en el 2018 que se estaban queriendo meter estas ideologías y estaban avasallando, queriendo aprobar el aborto. Pero esto, como decís vos, viene trabajándose desde hace muchísimo tiempo atrás. Exacto, sí. Yo mencioné el 2005 como para que tengan una simple visualización de cómo han ocurrido todas estas cosas. Pero según varios referentes de mayor renombre que yo, esto viene
de hace muchísimos años atrás. Pero más o menos como para que ustedes se puedan dar una idea, nosotros ahora estamos en el 2021, ya entre el 2005 y el 2015 han habido por lo menos 10 años de preparación y particularmente es lo que yo he notado de que ha ocurrido, por ejemplo, con aquellas chicas que usan el pañuelo verde. Si uno se pone a pensar la edad que ellas tenían en el año 2005 y la edad que tienen ahora, con todos esos años que pasaron de educación sexual integral, nos damos cuenta de que estaban esperando que ocurra más o menos esta edad, la edad que ellas tienen ahora, que son más o menos de 13 años en adelante, más o menos desde los 13 para arriba, casi todas las chicas que han sido educadas en educación sexual integral conforme los lineamientos de la IPPF en Argentina, hoy en día portan pañuelo verde, si es que no tienen una buena educación en sus casas, si es que no tienen una buena educación en la iglesia o en otro lugar, o si la escuela ha decidido tomar una posición más neutral en el asunto y ha enseñado conforme a sus propios lineamientos. Si eso no ha ocurrido, la gran mayoría de las chicas que hoy en día tienen pañuelo verde ha sido gracias a la educación sexual. Gracias a que a la hora de enseñar, cuando el aborto era una ilegalidad, era un delito, en vez de enseñarlo como un delito, lo enseñaban como una problemática a resolver. Entonces, desde ya estamos con este tipo de cuestión que perdón si los padres no se han dado cuenta, pero ha cambiado la cultura, ha cambiado las generaciones y nos estamos enfrentando con la primera generación de jóvenes y adolescentes educados en educación sexual. ¿Cuál es la conclusión de todo ese movimiento dentro del lobby político y el lobby en educación? Bueno, que hoy en día la ley haya sido sancionada y que las propias chicas salgan a exigirlo. O sea, que se haya perdido la empatía de la defensa del niño por nacer y que pidan matar a sus propios hijos. Sí. Igual quería aclarar algo, creo que vas a estar de acuerdo en esto, que es necesario la educación sexual, que es necesario que se enseñe desde el hogar y a temprana edad la educación sexual basada en la biología, una educación sexual científica, porque lo que va a hacer la escuela es enseñarle una educación sexual, pero tergiversada y con ideología. Entonces, en ese campo tenemos que ganar los padres. Estando ahí presentes desde temprana edad. Yo soy preventora de abuso sexual infantil y lo que enseño siempre es que los valores y la educación sexual se enseñan en el hogar. Si no, los nenes los van a aprender afuera y los van a aprender mal. Y es lo que está Bien, pasando ahora, justamente. coincido. Mirá, y justo menos mal que hiciste la mención. Yo iba a hacer mención, yo conozco por lo menos dos preventores, ahora ya tres con vos, eh, Ana Baloy y Ezequiel Baigorria, y bueno, ahora a vos. Eh, la verdad que la prevención de lo que es el ASI, el abuso sexual infantil, es sumamente necesaria que se haga, que se enseñe a cada uno de los padres, que se enseñe incluso en los colegios, pero el tema acá yo creo que radica en que han manipulado mucho la educación y se han propuesto, en cierta forma, enseñar más un adoctrinamiento ideológico que un cuidado en cuanto a biología. Porque si se hace un estudio estadístico desde la sanción de la ley hasta ahora, nos encontramos con que en realidad las enfermedades de transmisión sexual han aumentado, en realidad la precocidad en las relaciones sexuales ha aumentado, la edad en cuanto a las prácticas es cada vez menor, o sea, los chicos más jóvenes lo empiezan a hacer. Entonces, en ese sentido, la educación sexual no ha servido para ninguno de los lineamientos que quizás algún político de buena fe haya votado en su momento. No sirvieron para nada en ese lineamiento. Ha servido simplemente para imponer nuevas ideologías, nuevas formas de entender el género y el sexo, nuevas formas de entender, por ejemplo, el tema de las identidades, de las nuevas personalidades, del descubrimiento personal del cuerpo desde cualquier edad. Entonces, en ese sentido, la verdad es que ha fallado completamente. Por otro lado, sí, coincido, tanto yo soy cristiano evangélico, quiero mencionarlo,
la Biblia dice que los padres son quienes tienen que instruir al niño desde pequeño para que después no se aparte del camino que le fue enseñado cuando sea grande. Las leyes internacionales, varias declaraciones de derechos y deberes del hombre, tratados internacionales, dicen que los padres son quienes tienen la decisión a la hora de qué tipo de educación moral, ética, religiosa o sexual se les vaya a dar a sus hijos. Y todo eso se mantiene y todavía todo eso lo tienen que respetar. Entonces, tanto desde el punto de vista de la fe, como dentro del punto de vista biológico, como dentro del punto de vista de la legalidad, son los padres los que tienen que educar a sus hijos en este tipo de cuestiones y son los que se tienen que preparar para poder hacerlo. La escuela puede llegar a brindar un complemento en esta cuestión, pero son incluso los padres los que se tienen que levantar a defender y analizar y cuestionar qué es lo que se le está enseñando a sus hijos. Y poder decirles, no, yo te permito que le enseñes hasta acá, yo te permito que le enseñes, como decías vos, lo biológico, las cuestiones de prevención de abuso sexual, prevención de las transmisiones de enfermedad sexual. Bueno, las diferentes cuestiones. Entonces, en ese sentido es donde yo lo que veo es que la ley no ha funcionado. Sí, en un contexto más utópico sería una buena ley, y es necesario poder educar en ese sentido, pero la verdad que a la hora, en la práctica, como se ha visto en su contexto general, no ha servido. Eh, Esa es mi opinión, igualmente. Pero valoro y destaco el tema de los preventores de abuso sexual. La verdad que es un trabajo muy importante, muy necesario, y creo que los padres debieran entenderlo mucho más también. Y cada vez más necesario, lamentablemente. Sí, sin dudas. Bueno, Elías, la ¿Cómo estás, verdad, Sergio? bien, bien, muchas gracias. Bueno, me sumo al agradecimiento de Paula por brindarnos tu tiempo para charlar con Su Voz Sos Vos, y escuchaba atentamente lo que nos venías relatando, lo que nos venías diciendo, y es increíble, digo, no pienso que una ideología, estamos hablando del siglo XXI, ¿no?, pueda generar una especie de, vamos a decirlo con este nombre, ¿no?, de persecución. De hecho, el nombre de esta charla, la que hemos dado a publicidad por los flyers, es persecución presente y futura. Y una pregunta, ¿no?, ¿es abierta o es encubierta? Siempre que se ha hablado de persecución en la historia, bueno, nos acordamos por ahí, por libros, de la persecución de los romanos contra los cristianos, ¿no? Una persecución cruel, digamos, muy, muy sanguinaria. O de repente hoy en países fundamentalistas también, de ideología fundamentalista, también una persecución, digamos, también muy firme, muy aguerrida, muy digamos, extremista contra los que piensan distinto. Ahora pareciera que en Latinoamérica se ha hecho un trabajo como minucioso, ¿no?, un trabajo como delicado, para trabajar de tal manera, quiero decir esto, que no aparentara haber o no pareciera haber una persecución. Sin embargo, por los medios, por las redes, en charlas así personales, hay muy baja tolerancia a la persona que piensa distinto. Pero no con cualquier persona que piensa distinto, sino con aquel que piensa, por ejemplo, como en este caso, a favor de la vida, ¿no?, o tiene ideas concebidas y claras sobre lo que es ideología de género, lo que es la enseñanza, la educación sexual infantil, que como decía Paula, nosotros apoyamos una enseñanza sexual infantil despojada obviamente de toda ideología, ¿no?, y que nazca desde el hogar. Pero
hoy en día, ¿cómo son estas persecuciones? O sea, ¿cómo podés verlas, cómo las percibís estas persecuciones? Me refiero, ¿las ves abiertas, hay encubiertas? ¿Cuál es tu punto de vista en este sentido? Bueno, Sergio, muchas gracias por la pregunta. A ver, realmente es muy interesante. Yo he escrito, además de abogado soy escritor, me ha tocado escribir varias obras dentro de las más conocidas de los que son mis libros de mi autoría, El nuevo genocidio y Poder de lo Alto, Consecuencias en la Tierra. Y Poder de lo Alto es una novela que está básicamente, ahí lo está mostrando Paula, muchas gracias, yo también lo muestro acá en pantalla. Básicamente es una novela provida, cristiana, que está enfocada en un contexto post pandemia, en un contexto futurista, y yo planteo la siguiente incógnita: ¿cómo seguiremos todos, los grupos provida, después de que pase esta pandemia? Porque en cierta forma hoy en día estamos todos estancados, estamos todos como muy quietos, muy quedados, sancionaron la ley en medio de eso, poco a poco nos van controlando y dominando más, poco a poco nos van en cierta forma controlando por medio del miedo, generando inseguridades. Entonces, bueno, cuando pase todo eso, ¿cómo seguiremos? Y yo lo que planteo es un contexto negativo, indudablemente. Es un contexto en donde, a mi criterio, lo que va a ocurrir, si bien es ciencia ficción, o sea, no digo que bueno, no estoy profetizando nada, lo que digo es, en el relato de la novela, lo que ocurre es todo un contexto de persecución, constante persecución, sobre todo aquellos que manifiestan una fe en contra de este tipo de ideologías. Y si uno se pone a pensar, eso en realidad hoy en día, de una forma u otra, está ocurriendo, está pasando. Vos fíjate, por ejemplo, a ver, partamos de la base de que la persecución se puede dar desde muchos aspectos, porque hoy me escribían, por ejemplo, en uno de los grupos y me pedían de que hable, por ejemplo, del control que hacen por medio de los celulares, que saben dónde estamos, que seguramente nos escuchan, esto de que una persona dice que le gustaría comprar algo y después le aparecen propagandas todo el tiempo de eso. Y en ese sentido tenemos cosas que son más alevosas, como por ejemplo aplicaciones de Mi Argentina o Cuidar, en donde específicamente tienen el control por GPS de dónde estás, saben tu ubicación, vos pedís permiso, tienen tus datos. Me pidieron que hable de eso. Digo, la persecución se está desarrollando en muchos aspectos y mucho lo estamos permitiendo y estamos dejando que así ocurra. Pero también lo que está ocurriendo es un contexto de intolerancia a aquel que piensa distinto. En su momento y en su debido contexto se crearon diferentes leyes antidiscriminatorias para promover lo que después fue el INADI, y hoy en día el INADI está cooptado de ideólogos de género, pro aborto, que no son imparciales a la hora de tomar una decisión. Si una persona hace una denuncia contra una iglesia, por ejemplo, que dice que solamente existen hombres y mujeres, seguramente esa denuncia prospere y llamen la atención a esa iglesia, le impongan una multa, la llamen a la reflexión, a que saquen un comunicado, a que digan que se equivocaron y demás. Ahora, si una iglesia hace una denuncia sobre una persona que por ejemplo, les pinta las paredes de la iglesia con aerosoles, y los insulta y los estigmatiza por ser religiosos y demás, y mete esa denuncia, lo más probable hoy en día es que esa denuncia no prospere, porque mencionan de que está más enfocado en lo que hicieron en una libertad de expresión, que seguramente eso no sea una discriminación, sino que simplemente pueda llegar a ser un vandalismo que no lo debieron haber hecho, pero no entra dentro del punto de vista de estar discriminándolos por su religión. Hoy en día es como que están siendo demasiado parciales en las cosas que se hacen y en los planteos que se presentan. Y todo esto porque viene de la mano de que la política está constantemente cambiando nuestra manera de pensar, en el sentido de que, por ejemplo, en prácticamente todo el ámbito público del trabajo, el trabajador público tiene que hacer un curso, como es el de la ley Micaela,
que te enseñan de que no existe solamente un hombre y una mujer, que la Biblia está equivocada, sino de que lo que existe es lo que cada uno quiere hacer, la autopercepción del género. En el año 2012, si no me equivoco, salió una ley que es la ley de identidad de género, y en uno de los artículos la ley dice que se tiene que respetar lo que la persona diga que es, lo que la persona decida que es. También yo ya he cuestionado esa ley porque también dice que tenemos que promoverla, también dice de que el Estado se tiene que hacer cargo de otorgar todos los medicamentos que básicamente son hormonas que se inyectan las personas, someterlas, si ellas lo piden, a tratamientos quirúrgicos y demás, y todo eso lo bancamos todos. Eso ya lo he cuestionado en otras oportunidades. Pero sí dice de que tenemos que respetar y aceptar a la persona como ella lo diga. Y esto entra en un choque directo, pero absolutamente directo, con los estudios científicos que se habían hecho en su momento, el DSM-2, el DSM-4, el DSM-5, que están enfocados en trastornos de la personalidad. La esquizofrenia, por ejemplo, es un trastorno de la personalidad, pero que todavía lo siguen considerando como tal. Pero, por ejemplo, la ideología de género no lo consideran ya como un trastorno de la identidad. ¿Por qué? Porque hay una ley que se llama identidad de género, entonces no pudiéramos entenderlo como un trastorno, la estaríamos discriminando. Lo mismo ocurrió en el último desarrollo científico del DSM-5, que es un estudio específico para el tema de tratamientos psicológicos. En ese sentido también se considera de que la disforia de género, que antes se lo consideraba como un trastorno de la identidad del género, ya no lo llamemos trastorno porque suena mal, llamémosle disforia. Puede llegar a ser de que algunas personas la tengan y otras personas no las tengan, y es probable de que aquellas personas que creemos que la tienen en realidad tienen una autopercepción que tiene que ser respetada y ya no tienen problemas psicológicos a tratar. ¿A qué quiero ir con esto? En su momento se las ayudaba a poder entender cuál era el problema y poder salir y poder resolverlo. Hoy en día no la puedes ayudar, porque si la intentás ayudar, no estás aceptando lo que ella quiere tener. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, que están promoviendo el cierre del Borda, el cierre del Moyano. Una persona con problemas mentales tiene que reconocer por sí mismo que tiene problemas mentales para poder ser internada, porque si no, la internación involuntaria no puede prosperar. Tiene que ser una internación voluntaria. Siempre caemos sobre lo mismo, lo que vienen haciendo es generar una psicosis en aquellas personas que necesitan su ayuda, pero que ahora si vos se lo querés ofrecer, la estás discriminando, la tenés que dejar que esa persona se acepte y vos la tenés que aceptar, y si ella pide ayuda, que la ayudes. Que es esta opción, esta cláusula de la ley que dice que si quieren volver a cambiar de género, se lo podés volver a cambiar. Básicamente vamos a estar bancando cada vez que la persona tenga otro trastorno de su personalidad, que hay que decirlo de esa forma, un trastorno en su identidad, y quiera cambiar de género una vez más, bueno, la tenemos que bancar y ayudar a cambiar. Eso no es resolver el conflicto. Ahora, si vos salís a decirlo abiertamente y lo planteás, han habido, yo menciono mucho las iglesias porque trabajo mucho con ellas. Si hay iglesias que ofrecen un retiro para aquellas personas, para ayudarlas a salir de ese problema, bueno, ya son discriminadas, ya son perseguidas. Todo eso se viene desarrollando en todos los aspectos. Cada vez que una persona se presenta a plantear su posición, directamente está perseguida. Y no va a faltar mucho más, ya lo han intentado hacer con la IGJ, con las asociaciones civiles que tengan que tener cupo de género, y entonces ahí entraron en conflicto con qué ocurre con las asociaciones civiles que, por ejemplo, también son iglesias. Hay iglesias que son puramente iglesias con fichero de culto y otras que son iglesias con asociación civil y demás, con una formación más grande. Algunas son fundaciones y demás. ¿Qué ocurre con todo ese grupo? También tienen que incorporar a un cupo trans, por ejemplo, también tienen que respetar la paridad de género cuando sus propias concepciones no lo aceptan, cuando la propia Biblia dice que la realidad es diferente. Entonces ahí generamos un conflicto muy grande. Y te digo más y cierro con esto, así después ampliamos desde otro aspecto si quieren. Esta resolución de la IGJ que había impuesto en su momento esta cuestión de que existe un cupo
dentro de los miembros principales de cada asociación no prosperó, no porque desde nuestro lado nos hayamos quejado, que sí lo hicimos, sino que prosperó porque las asociaciones, por ejemplo, de lesbianas, iban a tener que incorporar a un hombre. Entonces no querían hacerlo, porque tenían que respetar el cupo. Así como nosotros respetamos el cupo para ellos, ellas iban a tener que respetar el cupo para nosotros. Y no querían hacerlo. Entonces en ese momento la actitud bajó. El cupo tuvo que cerrar la boca en el tema de asociaciones. Pero fíjate hasta el punto donde llegamos. O sea, ¿a quién escuchamos? ¿A un lado o al otro? Si no hubieran tenido problema, hoy en día estuviéramos en un conflicto directo. Todas las iglesias que también son asociaciones o fundaciones estarían en un choque directo judicial contra la IGJ. Así nos vamos encontrando con un montón de cuestiones más. Cierro ahí, así no me extiendo tanto. Sí, y sobre todo, ¿no? Escuchaba lo que decías y lo relacionaba con lo que hablabas, por ejemplo, de lugares como el Borda, ¿no? Que una persona tiene que darse cuenta de que necesita ayuda, porque si no ese encierro no, digamos, no sería aconsejable. Estaba escuchando la vez pasada que no se aconseja en estos casos ese encierro. Pero voy a esto, ¿no? A medida que se van borrando o quitando parámetros, vamos corriendo el límite, vamos corriendo los límites, rompiéndolos o corriéndolos, nos encontramos con situaciones que son muy complejas porque que no están resueltas. ¿Por qué? Porque si de repente entonces, con ese pensamiento, de repente un asesino o un violador podría decir, yo considero que no necesito ayuda ni regenerarme, entonces no necesito estar encerrado. Y tendríamos en la sociedad a una persona que podría o matar o violar a otra persona. O sea, cómo estas mismas, y el ejemplo que dabas vos, ¿no? De este ejemplo de tener grupos de lesbianas a hombres dentro de sus conformaciones, cómo caen por su propio peso, digamos, estos argumentos o estas cuestiones, ¿no? Porque se contradicen a sí mismas. Eh, es muy curioso, me parecía esto, y bueno, quería mencionarlo. Paula. Sí, yo, Elías, te comentaba en un audio que hace más o menos 25 años atrás yo pertenecía a un grupo que lo que hacíamos era ir por las escuelas enseñando sobre el aborto. Las mismas escuelas nos invitaban, nos abrían las puertas, pasábamos un video, nuestro pastor era el encargado organizador de este grupo, y pasamos el video del grito silencioso o una ventana al útero. Teníamos una charla testimonial y bueno, podíamos enseñarle a las chicas, a los jovencitos, educación sexual y los peligros del aborto, ¿no? Todo lo que conlleva el aborto. Estoy hablando de hace, sin decir mi edad, unos 25 años atrás. Esto ahora sería imposible. Sería imposible, y de hecho yo te decía que hasta ilegal, por decirlo de alguna manera, ya que la ley es legal. Entonces ahí vemos en cierta manera cómo todo nos va llevando a un pensamiento único, hegemónico, ideológico, donde lo único que te permiten pensar es lo que el Estado aprueba, lo que se quiere imponer, y esto nos lleva a replantearnos como cristianos qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es tu opinión con respecto al proceder de los cristianos en este tiempo? Vos en tu libro, Poder de lo Alto, lo planteás a futuro, ¿no? Y bueno, lo vemos cómo esto va avanzando. Y me gustaría saber cuál es tu opinión en el presente de cómo ves cómo los cristianos, a nivel general, estamos actuando frente a esta imposición ideológica. Bien, muchas gracias por la pregunta. Eh, Esta es compleja realmente por el hecho de que, bueno, estamos planteando qué le vamos a decir a la gente que haga. Y siempre en ese sentido hay que tener en cuenta que cada uno decide lo que quiere hacer, pero es importante también contarles lo que se puede venir si no hacen lo que tienen que hacer. En
En el contexto del libro, lo menciono rápidamente, ocurren dos situaciones básicas. Una, se genera una resistencia que lucha y es perseguida, y otra, la gran mayoría abandona la ciudad y se van a vivir a los bosques. Pero no en el sentido de volverse menonitas, por ejemplo. Van porque se escapan, porque hay una persecución inmensa, porque tienen miedo, entonces se van. Mayormente ocurren esas dos cosas. En los contextos históricos, en toda la vida ha ocurrido eso, siempre gente que se plantee y que luche y gente que escape. Pero la realidad es que los cambios reales, históricos, siempre que pueda seguir dependiendo de nosotros y no llegue el fin de los tiempos de manera absoluta, siempre que nosotros podamos hacer algo para poder cambiar las cosas o defender las futuras generaciones o a nuestros hijos y demás, los cambios los generan los que pelean, los que se plantan, los que logran revertir las situaciones. Entonces, en ese sentido, el primer consejo que le doy, y esto se lo doy a todos en términos generales, aunque me gusta hablarle a los jóvenes, es que estudien, que se preparen para lo que va a venir. Los padres promuevan que estudien, pero que estudien bien, que se entrenen en todos estos tipos de cuestiones, en ciencia política, en sociología, pero también enfocada, yo odié sociología en la facultad, pero traten de enfocarla en una interpretación de los verdaderos valores, o sea, no para correrse y salirse y manejarse por medio de la anarquía, sino para poder respetar la Con un patria, la pensamiento vida. crítico. ¿Cómo? Con un pensamiento crítico. Exacto, con un pensamiento crítico. Entonces, en ese sentido, lo primero que le digo a los chicos es estudien, prepárense para lo porvenir, porque, a ver, un pueblo que es ignorante es el primer pueblo que va a ser manipulado. Cuando ustedes ya tienen una abertura mental para poder entender qué es lo que está ocurriendo o cuál es el trasfondo de lo que está pasando, seguramente van a poder tomar una actitud diferente. Y lo mismo ocurre en el sentido con las iglesias. Hay muchas iglesias que lamentablemente están teniendo un negociado con la política porque les regalan una bolsa de alimento, porque en el norte le ponen chapa a los techos, porque son iglesias poco estructuradas, estructurales, mejor dicho. Y en ese sentido, bueno, traten de entender hasta cuál es el límite de lo que vayan a hacer, de no comprometer su fe por llevarse bien con el político de turno. En ese sentido, la iglesia, los templos, los pastores tienen que tener una visión mucho más amplia en relación a cómo enseñarle a su pueblo a poder defenderse y a estar despierto ante esas cosas. Y la gente en sus casas tiene que estudiar por su propia cuenta para tratar de saber cómo las cosas están pasando. Y en el momento que se plantee esta persecución, es no quedarse callado y cerrado porque a mí no me va a tocar, sino que salgan y defiendan. Lo mismo ocurre con el tema de la educación sexual cuando solamente un padre de 30 se levanta a defender a su hijo. Cuando eso ocurre, que es solamente un padre, pocos lo escuchan. Ahora, si los 30 padres del colegio, es un aula de 15 o de 30 chicos, si van más o menos 30 a hacer lío porque se dieron cuenta que están enseñando cualquier cosa, lo más probable es que incluso respetando la ley de educación sexual, artículos 5 y 9, empiecen a modificar la enseñanza conforme las convicciones de los miembros de la comunidad educativa. ¿Y quiénes son los miembros de la comunidad educativa? Bueno, los alumnos, los profesores, los padres de los chicos, todo el entorno puede cambiar si el entorno se levanta. Entonces, sigue dependiendo de nosotros, sigue dependiendo de los padres que se pongan en representación de sus hijos a defenderlos. Sigue dependiendo de los chicos que sigan estudiando la sana doctrina, que se sigan preparando y que entiendan de que estamos en una situación de persecución y es una situación en donde nos tenemos que preparar para cosas peores, entonces no nos podemos quedar callados y de brazos cruzados. Y que cuando una persona se levanta y pone la cara, que los demás lo ayuden y lo apoyen, que le brinden la contención necesaria para poder seguir adelante. Imaginemos el contexto en donde una persona tiene que rebelarse en su trabajo por lo que esté
esté ocurriendo y la terminan despidiendo. Esa persona debiera ser apoyada por la iglesia para seguir hablando lo que tiene que hablar, no para que por lo que le ocurrió ya no hable más, o que queden todas intimidadas en lo que va a pasar. No todos van a ser gedeones en ese sentido, no todos van a ser los que den la cara en la realidad, pero los demás tienen que apoyar, los demás tienen que tratar de respaldar. Siempre va a haber gente que sea más, en cierta forma, activa, digamos, en la lucha que otras, pero los demás tienen que acompañar, tienen que ayudar, se tienen que generar una comunidad en donde se ayude a la persona que bueno, trate de defender los ideales que todos queremos entender y que queremos que se respeten. Entonces es básicamente esa la concepción, el punto de vista de lo que tienen que hacer los cristianos. Y es lo mismo, mira, es la misma enseñanza que se le tiene que dar a lo que es el evangelismo en el sentido de las misiones. En mi iglesia, por ejemplo, hay una concepción sobre eso que me resulta muy buena. Dividimos más o menos en 4 las actividades de aquellos que pueden participar. Tenemos aquel que va, la persona que va, los pies que se mueven. Tenemos aquel que da y apoya económicamente para que uno vaya, entonces son las manos de los que ofrecen, digamos, la ayuda económica para ir. Tenemos las rodillas de las personas que se quedan, pero oran por esas personas y apoyan y acompañan en oración. Y tenemos las iglesias que los envían. Tenemos la iglesia que toma la decisión de representar a esa persona y poder enviarla y darle las herramientas para poder concretarlo. Entonces, en una comunidad cristiana todos pueden aportar. En una comunidad cristiana todos desde su lugar lo pueden hacer. No todos van a ir, no todos van a poner dinero, no todos van a poder enviar. Sí, todos deberían orar, eso sí, sin dudas, pero digo, cada uno puede hacer lo suyo desde su lugar. Entonces, en ese sentido, es como tienen que entender siempre la manera de trabajar. Si hay alguien que se levanta a defender, apóyenlo, no lo dejen solo. No se escondan y lo dejan a que lo apedreen directamente, no. Traten de protegerlo, traten de cubrirlo, si quieren abiertamente, si quieren no, pero háganlo. No dejen solos, incluso entre pastores, a las iglesias que se levantan. Porque si no, nos van a pasar por arriba. Van a tratar de dominar a aquellos que son fáciles de dominar y a los que no son fáciles de dominar les van a poner el peso más pesado de la ley porque los van a denunciar ante el INADI, porque les va a llegar una multa. Yo he conocido un pastor, por ejemplo, que tenía un programa de televisión en una provincia, dijo una frase que no le gustó a una persona, lo denunciaron por discriminación homosexual, lo denunciaron, y el estudio de televisión le bajó el programa, directamente se lo sacó. ¿Por qué? Porque se tuvo que hacer cargo de la multa, bueno, se generó todo un conflicto. Esa persona ya no tiene el programa. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Te están censurando. Si vos decís algo, te empiezan a perseguir, te tratan de intolerante, te meten una denuncia, te meten una multa, te generan un conflicto tanto en tu familia como en tu lugar de trabajo que te terminás quedando solo. Bueno, a esas personas hay que apoyarlas, a esas personas hay que seguir respaldándolas, porque si no, vienen por vos, después vienen por el otro y poco a poco todo se acaba. Y bueno, eso es lo que yo les diría. Y Elías, algo, sí, perdón, perdón. Paula. No, y algo muy importante creo que es saber elegir bien las autoridades que tenemos en el país. En el marco de lo que viene este año, ser sabios, astutos, prudentes, a quién elegimos, porque no estamos eligiendo solamente una autoridad legal, electoral, sino también estamos pensando en el futuro de nuestras generaciones. Entonces Sí. es importantísimo también pensar a la hora de votar. Sí, mirá, te digo algo, incluso dentro del punto de vista cristiano también se puede tomar, porque la Biblia dice que tenemos que estar sujetos a nuestras autoridades, y eso es una cuestión que a muchos les duele y les afecta, y en cierta forma les permite justificarse en lo que hacen y permitir cualquier cosa. La Constitución argentina dice que el pueblo no gobierna ni delibera sino por medio de sus representantes.
Voy a tratar de explicarlo. ¿Qué quiere decir esa frase? Quiere decir que el pueblo es el que gobierna y el que delibera, el que toma las decisiones, pero no lo hace de una manera directa. Existe una democracia en la cual hay que elegir representantes y esos representantes son los que van a fin de cuentas representarnos a nosotros y tomar las decisiones a la hora de hacer las votaciones, la sanción de las leyes y demás. Pero la Constitución dice que es el pueblo el que gobierna, es el pueblo el que delibera, pero lo hace por medio de representantes. ¿Eso es claro? ¿Puedo seguir desde esa pauta, desde esa línea? Si nosotros entendemos eso, ahora tenemos que hacer el análisis de quiénes son las autoridades en democracia. Porque una cosa es cuando se escribió en su momento, en una época de imperios, en una época de monarquías, en una época en donde había reyes, había emperadores, había faraones. En ese contexto, la autoridad era otra y no era elegida por el pueblo. Algunos creen que era elegida por Dios. Tenemos el contexto de los libros de reyes, Dios pone y saca reyes, no hay duda. Después hay pueblos que no tenían absolutamente nada que ver con Dios, y bueno, algunos creen que eran puestos también, pero el contexto era distinto. Era un contexto, repito, de reyes, de emperadores y de faraones. Ellos eran las autoridades. Ahora, en democracia, ¿quiénes son las autoridades? Si la propia Constitución dice que es el pueblo el que no gobierna ni delibera, sino por medio de sus representantes, podemos llegar a la conclusión de que en democracia las autoridades son el pueblo. Porque si el pueblo se levanta y se rebela y va a Casa Rosada y hace un escándalo, ya ha pasado en otras oportunidades, seguramente el primer mandatario, el presidente, se tenga que ir. A veces en un avión, a veces de otra forma. Y se vuelva a elegir a otra representación. ¿Quién sigue teniendo la autoridad? ¿Quién sigue teniendo la potestad? El pueblo. Va a tener representantes. ¿Por qué? Porque bueno, es un país, es muy grande, es necesario de que de esa forma se haga. No podemos hacer una asamblea y que todos votemos. Somos millones. Pero el pueblo es el que tiene la autoridad. Entonces, en ese sentido, en esa concepción, le digo incluso a los cristianos, no tengan miedo, porque lo primero que te plantean es, no, tenemos que estar sujetos a nuestras autoridades. Sí, pero nosotros somos las autoridades. Esa gente que está ahí nos está representando, son nuestros representantes. Otro ejemplo, dentro del contexto civil, en el derecho civil existe un contrato que se llama contrato de mandato. Nosotros decimos que el presidente es el primer mandatario. Bueno, el contrato de mandato divide a las partes en dos formas: aquel que otorga un poder, que es el mandante, y aquel que recibe el poder, que es el representante o mandatario. El presidente es el primer mandatario. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá en realidad? A ver, voy a ponerlo en práctica, perdón. ¿Cómo se ejerce un contrato de mandato? Yo tengo que ir a firmar un documento en una provincia y no quiero ir o no puedo ir, entonces le doy un poder a una persona, le envío por correo un poder a una persona que vive allá y esa persona con el poder firma por mí. Eso es un contrato de mandato. Yo soy el mandante, soy el que tiene la firma, el que tiene el poder, pero le doy un mandato a la otra persona para que lo cumpla y esa persona se convierte en un mandatario. El mandatario con ese poder puede hacerlo. Pero es un contrato específico, es para que haga solamente eso. El mandatario con ese poder no puede ir a comprar una casa si yo le di el permiso para firmar un contrato de alquiler, por ejemplo. No puede excederse en el permiso que uno se le dio. Entonces lo mismo ocurre con los políticos. El político promete algo y tiene que cumplirlo. Si no cumple lo que promete, el pueblo tiene la posibilidad de pedirle que se vaya. Entonces, en ese contexto, en ese sentido, nosotros somos los mandantes. En ese contexto, en ese sentido, nosotros somos la autoridad. Lo único que tenemos que hacerlo es ponerlo por obra, es ponerlo en práctica, es salir a ejercerlo. Entonces, para cerrar en esa cuestión, tenemos que orar por nuestras autoridades, sí, tenemos que estar sujetos, sí, pero entendamos el contexto. Es un contexto totalmente distinto de cómo fue escrito. Cambia hasta cierto punto, sí, no hay que ser irreverente, sin ningún lugar a dudas, pero entendamos las reglas de juego. Las reglas de juego en este sentido son totalmente diferentes en democracia, y es el mismo texto. En cierta forma habría que llevarles ese texto a los políticos y decirles, sujétense al pueblo, sujétense porque nosotros somos la autoridad. Ahora, vos hablaste de las votaciones. Bueno, es un gran momento para poner en práctica esta cuestión.
por qué ellos tienen que ser elegidos. Porque es el pueblo el que tiene el poder de elegirlos. Entonces es ahí en donde uno tiene que pensar sobre a quién votar. ¿Cuál es el futuro que quieren para su país? ¿Qué es lo que quieren dejarle a las próximas generaciones? Te voy a hacer un planteo, yo no sé, cada uno puede tener su propia corriente política y es respetable, pero hay algunas personas que, y quiero partir de la base de que Mauricio Macri fue el que planteó el debate del aborto y Alberto Fernández fue el que finalmente lo concretó. O sea, los dos hicieron cosas malas en ese sentido. Ahora, quiero decir esto y no estoy apoyando a ninguno de los dos. De hecho, no voy a apoyar a ninguno de los dos, lo aclaro desde allá, desde acá ya lo digo. Aquellas personas que votaron al primero que mencioné no sabían de que él iba a presentar eso, porque no era parte de su campaña política. Él no había prometido de que iba a hacer eso. De hecho, uno de sus primeros actos públicos, acto público en el sentido de poder hacer un acto delante de la gente, una de las primeras cosas que él hizo fue decir que iba a defender la vida desde la concepción. Después vinieron imposiciones desde afuera, el Banco Interamericano de Desarrollo metió presiones por los préstamos internacionales y demás y muchas cosas más que seguramente hicieron mal. Pero no era parte de la campaña. Entonces la gente que los votó puede quedarse tranquila porque no votó a un abortista. Después quedó desilusionada. Ahora, todas las personas que votaron al segundo que yo mencioné, ellos ya sabían de que iba a imponer eso, porque era parte de su campaña. Entonces, en ese sentido, el cristiano tiene que ser un poco más vivo. El cristiano tiene que entender de que él es el que es la autoridad, él es el que tiene la potestad a la hora de decidirlo. Y la otra persona dice que va a cumplir eso y si yo lo voto, yo le estoy dando ese mandato. ¿Quién termina siendo responsable de lo que ocurrió? Se entiende, ahora la carga es mucho más grande. Todos los que los votaron fueron no solo cómplices, fueron los mandantes, fueron los que le dieron el poder y la potestad para poder hacerlo. Entonces, en ese sentido, el cristiano tiene que analizar eso, tiene que sentarse a pensar, tiene que orar a la hora de votar y tiene que decir, bueno, Señor, ayúdame a poder ver las listas, a poder comprender qué es una boleta y qué es cada parte de la boleta y qué estoy votando, qué es lo que estoy haciendo y analizar y tratar de descubrir quiénes son las personas a quienes voy a votar, qué es lo que promueven, qué es lo que están haciendo, porque yo les voy a dar ese poder. Entonces no quiero de que con el poder que yo les di, con la migaja de voto que me corresponde a mí, no quiero darle esa parte, entendiendo de que yo soy la autoridad. Así que bueno, eso es lo que planteo a la gente, no importa el partido político que ustedes apoyen, porque de hecho en Argentina se puede cortar boleta, lo que les digo es analicen a quienes están apoyando, es simplemente eso. De hecho, si les gusta uno que es provida y saben de que en parte de la lista, en la boleta, hay alguien que no es provida, la pueden cortar y presentan solo una parte, eso lo pueden hacer, pueden combinarlas. Digo, por eso vuelvo a lo mismo, estudien, es una tarea, bueno, que hay que hacerla, hay que aprender a hacerlo, hay que aprender a votar. Bueno, estudien, sigan preparándose, no se dejen llevar. Cuando te traigan los alimentos a la iglesia y te traigan las boletas en estas últimas semanas, seguramente van a hacer eso. Bueno, estudien a ver qué está pasando, quiénes son, qué es lo que quieren. Y no se sientan obligados, porque uno no está obligado a tener que votar a alguien que lo está apoyando. En realidad ellos tienen la obligación de ayudarnos a nosotros. Entonces, de nuevo, estudien. Las cosas son muy distintas de cómo se han enseñado. Lo lamento y seguramente a muchas personas le debe estar volando la cabeza lo que digo. Pero es muy distinto de cómo se enseñó. Mucho. Muchísimo. Y hay gente que por temor no lo dice. Entonces las cosas quedan mal enseñadas. Pero bueno, eso es lo que les puedo decir. Espero que haya servido. Elías, la verdad que enorme la charla, muy bueno los conceptos y las explicaciones, las aclaraciones, las ideas. Yo creo que fueron muy claras, fáciles de comprender, de entender, en un lenguaje, si bien estamos hablando con un abogado, pero un lenguaje sencillo, con ejemplos muy claros y fácil de entender. Así que
Queríamos, bueno, agradecerte enormemente de vuelta tu participación. Hoy tenemos personas que están conectadas de diferentes lugares del país, bueno, de Buenos Aires, pero también tenemos de La Pampa, de Santa Clara, de La Tablada, Monte Grande, Banfield, Villa del Parque, pero también tenemos gente de Colombia, de Cali, de San Miguel, de Vicente López. Así que agradecerles a todos los que se conectaron, que han también manifestado en el chat opiniones y han hecho también preguntas. Bueno, no vamos a leerlas ahora, pero bueno, agradecerte por este tiempo, Elías. Y Paula. No, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad, una charla súper interesante, necesaria, clara, actual. Y espero que todos los que estuvieron escuchando puedan compartirlo también. Si no lo escucharon ahora en el momento, seguramente lo van a escuchar después. Y bueno, es importante en este tiempo ser, como dice la Biblia, ser sabios y conocedores del tiempo que estamos viviendo. Son tiempos peligrosos, tiempos que necesitamos instruirnos, como decía Elías, estudiar mucho, estudiar y no dejarnos manipular. Es importante saber que necesitamos honrar a nuestras autoridades, pero también saber que si las autoridades están haciendo mal, como pueblo debemos manifestarlo y decir esto no está bien. Yo siempre digo, la Biblia dice que las esposas debemos honrar a nuestros esposos, pero si nuestro esposo se equivoca, yo no me voy a decirle nada porque lo tengo que honrar, porque mi deber como esposa y en amor decirle, mira, te estás equivocando. Lo mismo sucede con el gobierno. Debemos honrar, dice la Biblia, nuestra autoridad, pero si se está equivocando, hay que mostrárselo. Y tampoco dejarnos pisotear como cristianos y pisotear nuestra fe. Así que como cristianos debemos permanecer firmes, adelante, militando la buena batalla de la fe y sabiendo que si esto se sigue cerrando, o sea, la persecución, que no es física en Argentina, es más que nada ideológica, necesitamos como iglesia levantarnos, crecer en conocimiento y bueno, aquí estamos también nosotros desde Su Voz Sos Vos, exponiendo estas verdades para que el pueblo, los cristianos podamos permanecer no callados, sino que, como dice nuestro lema, Su Voz Sos Vos, debemos hablar por aquellos que no tienen voz. Y bueno, gracias Elías, gracias por la invitación, por haber aceptado la invitación. Gracias Nancy por la interpretación, una capa Nancy ahí siempre interpretando. Muchísimas gracias y gracias a todos los que están escuchando. Por favor, gracias a ustedes, realmente. Déjame cerrar con esto. Justo vi dentro de los comentarios que una persona dijo que ella votó a Providas y que no ganaron. Bueno, no importa, porque al menos quedaron con la conciencia tranquila. Si yo voto a un Provida, gane o no gane, yo sé de que di mi voto a alguien que iba a seguir promoviendo y respetando mis convicciones, mis valores y demás. Yo puedo dormir tranquilo, que eso es algo muy importante que todos nosotros tenemos que entender. Y una cosita más para que la gente lo sepa, también la Biblia dice, en un contexto de persecución como existía en su momento también, los apóstoles cuando fueron perseguidos, encerrados y después en cierta forma apretados, amenazados para dejar de hablar de Jesús, y ellos siguieron hablando de Jesús, le dijeron, ¿no les dijimos que dejen de hablar de este hombre? ¿Cuál es la respuesta que dieron ellos? Es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres. Entonces, en ese contexto también es bíblico poder levantarse y decir, escúchame, yo te entiendo, vos sos una autoridad, te respeto, te considero autoridad, listo, te respeto, voy a seguir orando por vos, voy a seguir honrándote. Pero superior a vos es Dios. Si vos haces algo que está en contra de lo que Dios está impartiendo, de lo que Él está enseñando, si la manera en la cual vos haces la política choca contra mi Dios, yo no te voy a seguir respetando. Es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres. Entonces no vivamos tampoco en un legalismo de, bueno, te tomo como autoridad y te respeto de una manera absoluta en detrimento de mi fe.
porque estoy directamente yendo en contra de lo que hizo Jesús, de lo que hicieron los apóstoles y de incluso lo que hizo Juan el Bautista, que vale la pena mencionarlo, a él le costó la cabeza y hay personas a quienes les va a costar la cabeza. Esto es así, la lucha es así, si no nos tenemos que esconder en una cueva, pero no tiene que ser de esa forma. Entonces, para que no nos corten la cabeza, apoyémonos y tengamos este concepto de que es necesario obedecer antes a Dios. Si la Biblia dice no matarás, yo no puedo promover que se mate. Es así de simple, es simplemente eso, es ponerlo por obra. Así que muchas gracias a todos, realmente, que Dios los bendiga y bueno, les mando un abrazo muy grande. Bien, gracias. Y a los que nos están escuchando, si quedaron con alguna duda, les aconsejo 2 libros excelentes. Uno es El Nuevo Genocidio y otro es Poder de lo Alto. Excelentes libros, así que bueno, tenemos al autor con nosotros. Así que también, Elías, muchas gracias por los libros que has escrito. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias a todos los que están escuchando y Dios les bendiga.